14 horas 35 minutos, actualizamos los datos del tiempo de la hora 14:35. 16 grados la temperatura, soleado, pero con viento a 24 kilómetros por hora. La humedad del 53%, sensación térmica de 17 grados. Visibilidad ha subido a 10 kilómetros. Y bueno, como dijimos, humedad del 53%. La presión de los rayos ultravioleta está en 3. La visibilidad a 1022. El sol se pondrá esta noche 6:39. 6 a las 6 de la tarde ya va a estar siendo de noche. Impresionante. La salida de la luna a las 10:53. Y bueno, la puesta del sol mañana 11:34. Sadaik inicia acciones legales contra el vocero presidencial Manuel Adorni por calumnia. Patricia Sosa, Facundo Sarabia y Paz Martínez intimaron con integrantes del directorio de la entidad al portavoz del gobierno por declaraciones realizadas en una conferencia de prensa en las que lo acusan de difamación y falsa imputación de delito. Durante aquella conferencia, Adorni afirmó que la entidad cobraba derechos de autor de forma abusiva y que los fondos quedaban en manos de quienes controlaban la identidad, afirmaciones que Sadaik calificó como graves, falsas e infundadas al considerar que afectan el honor de sus representantes y la institución a la que representan. En la carta, el documento de evidencia, en la carta documento enviada al vocero presidencial, la entidad advierte que de no haber retractación, avanzará con acciones penales y civiles por los delitos de calumnia, artículo 109 del Código Penal, injurias, artículo 110, y falsa imputación de administración fraudulenta, artículo 123, inciso 7. Desde Sadaik recuerdan que la institución es una sociedad civil, cultural y mutualista sin fines de lucro que representa 4 millones de autores a nivel mundial y opera bajo la ley 17.648 de mecanismos estrictos de transparencia y control. El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre el gobierno y las entidades de gestión colectiva, luego de las modificaciones introducidas por los decretos 765/24 y 138/25. El primero eximió del pago de derechos a las obras reproducidas en ámbitos privados, mientras que el segundo flexibilizó el régimen de negociación, obligando a los autores a gestionar individualmente sus derechos ante las grandes empresas del sector. Sadaik en este marco sostiene que estas medidas perjudican directamente a los autores y compositores y debilitan la defensa colectiva de la propiedad intelectual, principio consagrado en la Constitución Nacional. Con la frase "la música tiene valor y dueño", la entidad concluyó su posicionamiento reafirmando su rol como representante de los creadores argentinos y reclamando sus derechos. Algunos titulares de página 12. Cuellar y su secretaria detenidos ya a un paso de ser extraditados desde Paraguay. El ex senador aliado Milei que intentó pasar la frontera con $200.000. El accidente en Miami, ya lo hablamos, un choque entre dos embarcaciones provocó la muerte de 2 nenas. Una de las víctimas es nieta de Cris Morena. Cara descubierta, disparos para mutilar, el método de Bullrich por Irina Hauser. En busca de un socio que también persiga migrantes, ¿cuáles fueron las exigencias de Kristi Noem al presidente de Javier Milei por Raúl Colman? D'Artora busca marcar un contraste con Milei y apuntalar la candidatura de Schiaretti. La estrategia detrás del aumento de la jubilación mínima en Córdoba al 84% por Gregorio Tatiana. ¿Cómo evolucionó el patrimonio de Javier Milei? Declaró más de 200 millones de pesos. Los bienes del presidente bajo la lupa. Servicio, transportes, alquileres, prepagas y nafta. El aumento que se viene en agosto casi todos por encima de la inflación.
La justicia le pone un freno al gobierno e impide el cierre del INTI. La jueza Martina Fons hizo lugar a una medida cautelar que ordena a la administración de Milei abstenerse de hacer cambios en el organismo por un plazo de 6 meses, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras. En el ámbito deportivo, Boca, el plantel tuvo franco, pero los rumores hicieron jornada completa. Aumento vía decreto de los aportes al sistema previsional, el gobierno contra los clubes del fútbol argentino, capítulo 1000. El nuevo embate ya fue publicado en el boletín oficial y prácticamente duplica la alícuota que tienen que pagar los clubes. Sturzenegger lo defendió vía X y la AFA respondió: la mentira a la orden del día. Solo ella alcanzó 5 finales consecutivas. Sarina Weigman, la DT que reescribe la historia dorada del fútbol. La entrenadora neerlandesa se consagró con Inglaterra y conquistó su tercera Eurocopa femenina. Hitos y estadísticas de una formadora de equipos gloriosos. La selección de básquet se impuso 79-73 a Angola. Argentina aprobó el primer ensayo en su gira por España. Con muchos jóvenes, el equipo de Prigioni sumó la victoria con 17 puntos de Juan y Marcos y 12 tantos y 5 asistencias de Facundo Campas. Torneo clausura, triunfo de Riestra, Central Córdoba y Barracas. Los goles llegaron al final de la fecha. El campeonato se toma un descanso este fin de semana y recién vuelve el jueves 7 de agosto. El delantero de River tendrá 3 semanas de recuperación. Salas sufrió un esguince de rodilla. El equipo de Boedo jugó de igual a igual en el Estadio Monumental. River y San Lorenzo no pudieron esquivar el 0. El equipo de Russo perdió con Huracán y lleva 11 partidos sin ganar. Boca no termina de tocar fondo. Logró su peor racha histórica. Liga profesional, Banfield y Defensa van por la punta. Necaxa de Fernando Gago entre sus rivales. Lionel Messi vuelve a la Copa de la Liga, pero con un nuevo formato. Enfrentará a 3 clubes mexicanos. Fernando Cabinague le virló un juvenil a River. El capitán de la reserva, Federico Álvarez, rescindió su contrato. Tenis, los horarios de los argentinos en el Master 1000 de Toronto. Las raquetas nacionales vienen con un rendimiento irregular e intentan levantar hoy en Canadá. Comesaña el miércoles. Las raquetas argentinas tendrán un martes agitados en el Master 1000 de Toronto con las presentaciones de Francisco Cerúndulo, 14 preclasificado, Tomás Echeverry, Juan Pablo Ficovich y Facundo Bagnis, todos en busca de un lugar en la tercera ronda, 16avos de final. El primero en salir de la cancha fue a las 13:30, Ficovich, como decíamos, ante el ruso Karen Krakonovak. Más tarde, 14:40, Echeverry, 60 del mundo, se las verá con el neerlandés. Ya se está jugando, acaba de empezar este partido. En la primera ronda, Echeverry sufrió muchísimo para eliminar al francés Ebert por 6-4, 4-6, 7-5, pero logró además cortar una rachadura de 5 eliminaciones seguidas. Y por último, no antes de las 15:30, Cerúndulo se enfrentará con el español Jaume Númar, 51 del mundo, mientras que Facundo Bagnis buscará seguir camino de la victoria cuando se mida con el portugués Nuno Borges. Bueno, 14:58, nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y por la misma Radio Libre 92.7, radiotáctica.com.ar y sus respectivas aplicaciones. Muchas gracias, buenas tardes.